muchos años, desde el inicio, lógicamente, de esta organización sindical, con los temas que nos hacen a la calidad de trabajo, de las condiciones laborales de nosotros, pero por sobre todo, y esto ha sido un continuo en nuestra historia, por las condiciones de vida de toda la población y específicamente con lo que tiene que ver la seguridad social, que es el tema en el cual trabajamos día a día y con el que tenemos tanto contacto, conocimiento en todo el país y de diversas formas de lo que es la seguridad social. Muy brevemente, desde lo que tiene que ver con la vivienda, la salud, todo lo que tiene que ver con los beneficios que son para aquellas personas que son contribuyentes de alguna forma en este sistema, pero también las personas que por diferentes situaciones que también determina el sistema no son contribuyentes dentro de este diseño previsional, pero también reciben muchísimos beneficios y por eso centramos al rol del BPS como fundamental en la historia del proceso del siglo XX y en el inicio de este siglo XXI, y así lo ha demostrado, sin ir más lejos, en el año 2020, cuando se triplicó la inversión social que destinó el BPS con lo que tuvo que ver con el subsidio por desempleo, los subsidios por enfermedad y todo lo que tiene que ver con la canasta de atención en todo el país. Más allá de esto, la seguridad social está emparentada con muchas cosas, entre ellas el mercado laboral, la empleabilidad, lo que tiene también que ver con lo que se puede llamar el estado de bienestar. Está directamente relacionado la seguridad social en un estado, en un país, a lo que se le puede decir estado de bienestar. Por eso lo tenemos que entender de esa manera y por eso muchas veces se habla de pacto social que lleva adelante la seguridad social, y es hoy que está en cuestión esto, pero no es hoy en el 2022 que empieza esta discusión, que quizás tiene más prensa ahora, hace un año quizás, y hace unas semanas con la presentación del anteproyecto que en este día nos convoca, sino que en este último tramo se viene discutiendo y planteando que el sistema de seguridad social está en crisis, es urgente que se atienda, es urgente porque puede haber una catástrofe en la cual no se pueda cumplir con las obligaciones que tiene que llevar adelante la seguridad social. Y ya nosotros veníamos viendo esta situación desde 2018, cuando llegaban, por ejemplo, asesores de la OIT y determinaban que quizás no era tan urgente una reforma de la seguridad social en el Uruguay, porque ya la gente tácitamente se estaba jubilando en un promedio de 62, 63 años. Bueno, más allá de eso, ya de 2018 diferentes actores políticos, lo vimos en el Paraninfo de la Universidad de la República, planteaban diferentes recetas de cómo enfrentar esta pseudo crisis de catástrofe de la seguridad social, y es ahí donde nosotros entendemos que desde todos los lugares se plantea siempre las soluciones y las alternativas desde el punto de vista de lo que sale, en este caso de BPS, de lo que sale del sistema previsional y no de las formas de constituir estructuralmente un sistema de seguridad social, y menos aún de las formas de las cuales ingresa. Y además, cuando se habla de dónde ingresa, siempre se está atendiendo solamente a los ingresos que vienen directamente del aporte por parte de los trabajadores y trabajadoras. Ese es el contexto general donde estamos. Después, luego de esa situación, nosotros, como siempre, una comisión histórica en la TCS, la Comisión de Seguridad Social, empezó a trabajar y ahí nos cuestionamos, ¿qué podemos hacer frente a este planteo tan necesario, una reforma de la seguridad social? Bueno, muy bien. Nosotros tenemos por un lado la cotidianidad del día a día de trabajar con las personas que están prontas a jubilarse, que no se pueden jubilar en todos los lugares del país, y también tenemos los conocimientos y tenemos un acervo de varios años de trabajos, de planteos de alternativas en lo que tiene que ver con la seguridad social, y bueno, así fue que planteamos presentar el proyecto alternativo en lo que tiene que ver con la seguridad social. Y así lo hicimos. Desde 2019 tenemos un proyecto alternativo que atiende el cómo responder a la seguridad social así como está, no sirve, es cierto. ¿Por qué? Ya así como está, no atiende gran parte de la población o la atiende deficitariamente. Entonces nosotros planteamos cómo debe ser
y qué fuente de financiación tiene que tener. Ahí lo hemos estado difundiendo, conversando, intercambiando en todo el país. Este proyecto en los medios de prensa, desde los más chicos a los más grandes, y es así que venimos haciendo este proyecto. Como para ir cerrando esta presentación y agradecer la presencia acá, también tenemos que decir que la seguridad social puede estar planteada que necesita una modificación, un cambio, una reestructuración, un viraje, etcétera, etcétera. Ese cambio, esa reforma, o se puede decir esa nueva proyección de cómo tendría que ser la seguridad social, podría ser mala, regular o buena, y dependiendo de quién la plantea. Eso es así. Lo que tenemos que entender así de plano es que con esta estructura que tiene BPS, hoy en día es imposible llevar adelante una reforma de la seguridad social, sea buena, mala o regular. Es imposible porque no tenemos los recursos, no tenemos las personas en los lugares de trabajo que se necesitan básicamente para poder atender. No tenemos recursos para poder atender de la mejor forma hoy, con las leyes de juego como están. Imagínense ustedes con unas modificaciones como que las que se plantean en este anteproyecto, que modifican muchísimo de los procesos que se hacen día a día para otorgar los beneficios, las jubilaciones, los derechos. Imagínense en un organismo que atiende gran parte de la población varias veces al año, y no solamente eso, sino que en todo el país, y no solamente eso, sino que en todas las áreas de lo que tiene que ver la atención del Estado, como decía hoy, en la salud, en la vivienda, en las prestaciones contributivas, no contributivas. Y además, ¿cómo lograr eso cuando desde 2018 a la fecha tenemos un descenso de cerca de 1.800 personas que están trabajando en BPS? Realmente llama la atención entender que se pueda llevar adelante un proyecto de esta naturaleza con las condiciones laborales a las que nos enfrentamos día a día. Bueno, muchas gracias nuevamente y le voy a dar la palabra a la compañera Karina Sosa. No somos los únicos. Muy bien. Porque estás Salimos del alimento. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo mismo que Rodrigo, agradecer la presencia de todos ustedes. Es muy importante cuando hay gente interesada en atender esta situación, porque para nosotros es un problema social muy importante. Estamos en un momento histórico, como lo estábamos en el año 96. En el año 96 no nos dio la fuerza suficiente como para poder encarar esta cuestión, y yo creo que hoy, con la experiencia que hemos desarrollado en estos años, estamos más preparadas que antes y tenemos que entender y concientizarnos de esta cuestión, porque es un problema fundamental de atender. Estamos en el mismo quiebre que estábamos en el año 96, donde teníamos un acto institucional número 9 que te calculaba la jubilación sobre los últimos 3 años de trabajo y te pagaba hasta un 70% de ese promedio. Hoy sería oro en polvo, ¿verdad? Porque después de ver los cambios que produjo el régimen de transición, que nos trajo hasta el régimen mixto, lo que obtenemos con la misma carga de edad y de años de trabajo es apenas un 45% del promedio de 25 años más un 5% de los mejores 10. Ya se licuó bastante lo que tenía que ver con la base de cálculo que tenía cada régimen, ¿verdad? Sin mencionar que en aquellos años la jubilación por vejez, la que es bastante más flexible, que cuando cumplías los 70 años, ahora tenés que tener 70 años de edad y 15 de aportes. Antes era 70 los hombres con 10 años de aporte y 65 las mujeres con 10 años de aporte. Era bastante más accesible para aquella persona que no es que no trabajó. Acá no se habla de gente que no trabajó, porque ¿quién vive sin trabajar toda la vida? Yo creo que muy poca es la gente que puede vivir sin trabajar, porque incluso en aquellos años de los que estamos hablando, no estaban tan ampliados los derechos como lo están ahora. En el proceso devenido en el tiempo que hace la seguridad social
en un paraguas de derechos más generalizado, creando la carrera de Relaciones Laborales, que es una carrera nueva que defiende los derechos de los trabajadores en las facultades, ampliándose más a la población, garantizando esos derechos, es que la población ha venido avanzando. Así fue que se creó la pensión de delitos violentos, la de violencia doméstica, después tenemos, bueno, las pensiones especiales reparatorias y un montón de otras leyes que se han ido votando para mejorar el piso de protección social. ¿Qué es lo que dice la TCS? Con todo el derecho del mundo, gozando y garantizando de sus principios de autonomía, autotutela y autarquía, no estamos violando ningún reglamento, ningún mandato de la Central Sindical de Trabajadores. Nuestra convención en su congreso del año pasado definió por mayoría absoluta la defensa irrestricta de la seguridad social. En base a ese proyecto que el compañero Rodrigo mencionaba, es que se empezó a trabajar en barrios, en cooperativas de viviendas, en los lugares más remotos que ustedes imaginen. A donde nos llaman, nosotros vamos. ¿Por qué? Porque eso lo decidió un congreso del PIT-CNT. Nosotros pertenecemos al PIT-CNT. No estamos haciendo nada que no esté dentro de lo reglamentado y de lo pautado en el PIT-CNT. Eso sí, el estudio del anteproyecto corre por otros carriles. Ahora estamos en un punto de quiebre donde ya se terminó la junta de firmas por la LUC, se terminó la discusión de qué artículos iban y cuáles no. No voy a decir que estamos contentos con la elección de los artículos porque dejaron adentro de no derogarlos a la comisión de expertos, por ejemplo. Sí dejaron otros de seguridad social, pero la creación de comisión de expertos no se discutió. Ya arrancamos un poco complicados, por decirlo de la manera más simple. Sin embargo, uno hace hincapié en la unidad. ¿Y de qué manera lo hace? Tratando de defender al más débil. Porque nosotros, trabajadores del Banco de Previsión Social, empleados públicos, tenemos algunos derechos que otros compañeros que trabajan en un supermercado, que tienen un sueldo precario, o compañeros tercerizados mismos del Banco de Previsión Social que ganan mucho menos de la mitad de nuestro salario y que eso en algún momento tienen que entender que es precarización del trabajo y que no es más barato para ningún ente público, tenemos que defender a los más desvalidos, porque para eso somos representantes de la sociedad toda. Los representantes de los sindicatos tenemos que tomar las banderas de aquellos que no tienen voz. Porque hay mucha gente que está trabajando en negro, que no tiene ni siquiera la posibilidad de afiliarse a un sindicato. Muchísimo menos de reclamar derechos que por ley le corresponden. Máxime cuando algunos gobiernos votan leyes para dejar firmes algunas cosas con las que no estamos de acuerdo. Porque, por ejemplo, en el 2008 se vota la ley de tercerizaciones y le da un completo poder al patrón de que controle absolutamente la vida de ese trabajador, haciendo caso omiso a defender los derechos de la protección de los datos personales de ese trabajador. Si a mí me preguntaran mañana que estoy trabajando en una empresa tercerizada, si yo le cedo los derechos para que la empresa tercerizadora tenga mis datos personales, digo que no automáticamente. Y probablemente no tengo un problema legal con ellos. Porque sinceramente me parece que un tercero no tiene... A mí me contrata una empresa, ¿verdad? A ellos los contrata otra empresa. El que puede tener los datos es mi empleador. Salvo que me hagan firmar la renuncia a los derechos de los datos personales, yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, eso es como panfletario, porque está la planilla del Ministerio de Trabajo diciendo qué categoría tengo, mis 2 nombres, mis 2 apellidos, mi cédula de identidad y muchas otras cosas más. En ese sentido, haciendo uso de esas relaciones laborales que han ido mejorando a lo largo de los años, entendimos necesario empezar a militar el año pasado. No teníamos que esperar a que se terminara la discusión de la ley, ni la juntada de firmas, ni el referéndum, ni nada que se le parezca. Porque esto era un tema que era importante, no era urgente, pero sí importante. Y como digo siempre, no podemos esperar que los temas importantes se posterguen por los urgentes. Sí hay que atender a los dos.
pero no hay que relegar uno por el otro. Como venía diciendo, el salario básico jubilatorio se ve claramente resentido. Desde el acto 9 al régimen mixto, imagínense ahora con este anteproyecto, hemos llegado a algunas conclusiones, pero obviamente que no venimos acá a dar números. Sabemos que vamos a tener que trabajar más, pagar más y cobrar menos. Creo que esa es la conclusión que tenemos que llevarnos todos de acá. Y saber que el principal problema lo tenemos con la SAFAP, porque se profundiza un régimen de privatización de los ahorros de los trabajadores que no solamente se privatiza, ahora se profundiza más. Porque si bien tú tenías que estar obligado a afiliarte después de los 71.726 pesos, hoy eso sería desde 0 pesos y faculta al Poder Ejecutivo a que podamos ingresar los trabajadores del régimen mixto y tal vez los de transición. En ese argumento que hace el defensor de esta redacción de esta ley, que tiene todos los medios de prensa a disposición, que tiene una exposición mediática muy ampliamente cubierta por los medios masivos de comunicación, presenta este anteproyecto como un tema solidario, de justicia, de redistribución de la riqueza, todo lo que nosotros decimos y que pretendemos, pero en la realidad las definiciones que se toman por ley se ven reflejadas en un sistema jubilatorio 20 años después de aplicada la ley. Primero, porque es un régimen progresivo. Segundo, porque a la gente que le toque le va a tocar recién en el 2027 el primero. Entonces, nosotros ya sabiendo lo que pasó en el 96, sabiendo y previendo que tomaron por la vía del camino corto, año 1967, por un problema jurídico dicho por el mismo abogado que redacta la ley. ¿Por qué? Porque en el proyecto anterior, en la 16713, lo que pasaba era que cuando llegaban a generar causal los primeros trabajadores a los que le habían aplicado el ingreso a la SAFAP por obligación, por el monto de su salario, no tenían la cantidad de años de servicios mínimos y se generó la ley 19.590 de cincuentones, que produjo dos cuestiones. La primera, que aquellos compañeros trabajadores que habían quedado absorbidos en una FAP pudieran volver al régimen de transición. Eso es perfectamente comprobable porque la mayoría de los compañeros que trabajaban en BPS se desafiliaron aún teniendo que pagar un convenio en cuotas. Nadie paga algo si no le va a convenir a futuro. Y nadie se desafilia en una ley jubilatoria en el organismo que se aplica esa ley si no le conviniera. Entonces, a pesar de que esa ley les retuvo el 10% de sus aportes, se vieron beneficiados igual y se pudieron jubilar por el régimen de transición, que era infinitamente mejor que el régimen mixto. En palabras de Saldain también habla de cubrir contingencias, gastos de salud, cuidado, que eso amplía derechos y que les va a implicar un esfuerzo fiscal. Ya no dice que la reforma viene por el déficit, dice que ahora dice que no, que ya no es un tema de déficit, sino de la sostenibilidad del déficit de Banco de Previsión Social, pero medido en los puntos del Producto Bruto Interno. Habrá que recordar que hace años que la educación viene pidiendo el 6+1 del Producto Bruto Interno. Cuando discutíamos con los sindicatos de la educación, nosotros les decíamos, pero compañeros, ¿cómo pueden pedir el 6% más 1 lineal cuando sabemos que el Producto Bruto Interno varía? Porque no es algo estable. Ellos siguieron pidiendo 6+1, yo nunca lo entendí, capaz que ustedes lo entendieron, si tienen ahora la ronda de preguntas alguien lo explica, pero lamentablemente hablan de mantenerlo entre 9 y 11 puntos del PBI. ¿Y eso qué hace? Que la población no entienda. Por eso reitero, trabajar más, pagar más, cobrar menos y profundizar el régimen de AFAP. Eso es lo que quieren, para eso vinieron, y tengan presente y seguro que si el régimen de AFAP aplicado de esta manera, con un artículo 8 implícito, desde 0 pesos,
va a generar una recaudación masiva de todos los nuevos trabajadores que ingresen al mercado laboral desde que esté votada esta ley en adelante. Por eso hay que resistir que se vote esta ley, por eso hay que enfrentarla con todo el esfuerzo posible, y la única manera y la mejor manera es con militancia en la calle y todos juntos. Acá no hay otra forma. Si bien se puede plantear la recolección de firmas para un plebiscito para que se garanticen los derechos de los trabajadores en la Constitución de la República, nosotros entendemos que el mejor camino es la lucha en las calles. Así que, compañeros, hasta aquí mi alocución, agradecida, muy agradecida a muchos compañeros que comparten lucha con nosotros día a día, y a los compañeros de la TCS, por supuesto, por haberse quedado, que algunos son del interior y se les hace difícil esta reunión a esta hora acá. Así que muchas gracias, le paso la palabra a Marita. Bueno, buenas noches, compañeros, a todos. Por supuesto, como mis compañeros, agradecer la presencia de todos, pero también decirles que las sillas que nosotros tenemos acá debieran faltarnos, ¿no? Porque la convocatoria fue amplia, fue a muchos sindicatos, a la prensa, y se ve que todavía aún no se entiende de qué viene la seguridad social. Primero que nada voy a leer una edición de los compañeros de la Asociación Odontológica de Uruguay, que hace poco tuvimos una charla, nos invitaron desde el Montes a hablar con ellos, se tuvieron que retirar porque vieron mal la hora, pensaron que era más temprano y ahora tenían otra reunión. Montevideo, 19 de agosto de 2022, señor presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, José Luis Jiménez, de nuestra consideración. El Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Asociación Odontológica Uruguaya expresa el apoyo al modelo alternativo en reforma de la Seguridad Social elaborado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social ATSS. Sumaremos voluntades y esfuerzos en la difusión y movilización en el tema en apoyo al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, MONDES, mantener contacto permanente con todos ustedes y sumar otras gremiales universitarias en esta causa. Este tema es cuestión de todos. Saludo fraterno. Era una muestra de que, bueno, cuando los trabajadores comprenden y los trabajadores tienen que entender, y yo no voy a hablar cosas técnicas, hay mucho para hablar, pero bueno, vamos al punto. Acá somos trabajadores, la mayoría, y vamos al punto que para nosotros es esencial. Y es que esta reforma, este proyecto de reforma de seguridad social que está plagado, pero plagado en los 307 artículos, plagado de recortes y de atropello y de saqueo, y disculpen mis palabras, pero tenemos un idioma rico y hay que usarlo bien. Es un saqueo vergonzoso. Primero, por lo que decían los compañeros, profundizan el sistema de la SAFAP, o sea, favoreciendo a los bancos privados. No nos olvidemos que hay 4 FAP en este país y detrás de ellos está la banca privada, haciendo unos negocios increíbles, porque los que están afiliados a la SAFAP en este semestre habrán visto que les llegó el estado de cuenta semestral que les mandan y se tuvo rentabilidad negativa, y lo pone la SAFAP como si tal cosa, ¿no? Por ejemplo, yo vi un estado de cuenta de un trabajador que tenía 1.500.000 pesos ahorrados y en este semestre perdió 200.000 pesos. Así nomás. Le van a seguir cobrando, ¿verdad? Por administración, etcétera, etcétera. Pero ese trabajador perdió 200.000 pesos, se lo dicen en un papelito, siguen invirtiendo, ¿verdad? Ahora les aumentan de aprobarse, este proyecto, les aumentan, les favorecen que inviertan en el exterior, en monedas extranjeras. Acá mismo la SAFAP, porque no todo el mundo conoce ese negocio de la SAFAP, invierten en forestación, en negocios que a veces quizá, ¿no?, los uruguayos, los mismos trabajadores que estamos asociados obligatoriamente a una FAP, están invirtiendo en cosas que nosotros de repente estamos peleando por otro lado para que no se hagan.
Esa es la cosa tan increíble, ¿no? Que tiene la lógica perversa de estas AFAP. Pero, más allá de todo lo que hay que denunciar, porque esto hay que denunciarlo, nosotros no estamos haciendo futurología, ni estamos siendo negativos respecto a este régimen. Tenemos pruebas. Yo soy parte de los cincuentones que tuvimos que salir a la calle, pelear, se tuvo que hacer una ley a fines de 2017, nos cobraron un peaje, ¿verdad? El 10%, pero yo les voy a decir, con mis datos personales, a mí mi jubilación me variaba los 18.000 pesos. La diferencia era estar en una FAP o estar en el BPS, a mí me significó 18.000 pesos. Con diezmo y con todo, obviamente que me convenía. En ese proceso, aproximadamente 37.000 trabajadores pasamos al BPS, con lo cual nuestros ahorros pasaron al BPS y el BPS durante 2 años consecutivos no precisó asistencia financiera. Como tampoco precisó asistencia financiera, creo que en el 2008 por ahí, cuando hubo una fuerte política de perseguir, digamos, el trabajo en negro, hubo mucha fiscalización en las empresas de parte del BPS, se regularizaron un montón de trabajadores y además hubo también generación de empleo y en esos años tampoco el BPS necesitó asistencia financiera y tuvo superávit récord en recaudación sin necesidad de asistencia financiera. Eso está registrado, esos son datos oficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya tenemos pruebas para los dos lados. Tenemos pruebas cuál es el camino para que el BPS no se desfinancie, que no haya FAP y que haya empleo de calidad, como lo que decía la compañera, ¿verdad? Empleo de calidad, no tercerizado, ni pobre, ni nosotros que recorremos el interior y vemos la cantidad, no solo de desocupación que existe, que se sufre peor que en Montevideo, sino el trabajo en negro. Hoy de 33 me denunciaban una maestra de allí que hay locales que parecen como supermercados, 24 horas, tienen a las trabajadoras, sobre todo mujeres, trabajando 20 horas igual, y a veces para todo servicio, ¿no? Porque ponen esas 24 horas en el campo, trabajo de chacra, pulpería y qué sé yo, ¿no? Entonces esas trabajadoras están en negro y cobrando salarios de esclavitud. Entonces, la solución, nosotros como trabajadores de la seguridad social, como bien lo dijeron los compañeros, que sabemos claramente cómo se financia, porque por nosotros, por el BPS también, pasan las exoneraciones, que son vergonzosas, compañeros, son vergonzosas. 233 millones de dólares no entran al BPS a cargo de exoneraciones que son muy cuestionables. Nosotros por lo menos, ¿qué decimos? Nosotros no decimos sacar las exoneraciones, decimos vamos a revisarlo, vamos a poner sobre la mesa. Por ejemplo, les digo, una universidad como la ORT, que sé que tiene unas cuotas que andan en los $1.000 por mes, no paga un peso al BPS. 0 pesos al BPS. ¿Necesita ser subsidiada la ORT o la Universidad de la Empresa o quién sabe los estudios, los colegios exclusivos de la clase privilegiada? Porque vamos a llegar a dónde tenemos que ir. Este proyecto, este anteproyecto, no es un proyecto técnico, es un proyecto ideológico y político. Está hecho por la clase dominante, para su clase dominante, es clarísimo entenderlo, y está en contra de los trabajadores. Lo único que propone este proyecto, contradiciéndose a sí mismo, como decían los compañeros, acuérdense cómo empezó lo de la reforma de la seguridad social. Hay que salvar el déficit del BPS, va a explotar el BPS, no sé qué iba a pasar. El déficit, la palabra déficit, la veíamos escrita y hablada en todos los medios de comunicación. Hoy, economistas de fuste ya están con notas de prensa diciendo que este anteproyecto, no TCS, que ya lo dice, ¿no?
ni el Mondes. Economistas, asesores con varios títulos, están diciendo que este proyecto no ataca el déficit. Salday lo está diciendo. Bueno, no ataca el déficit, lo queremos frenar. ¿Y por qué no ataca el déficit? Porque en esas 307 artículos recontra difícil de leer, que nos llevan a otras leyes, y todas esas leyes que se derogan o que se modifican artículos de leyes, son todos en contra de los trabajadores y a favor de las AFAP. Nosotros lo leímos profundamente y necesita varias lecturas, ¿no? Entonces, es un proyecto que saquea a los trabajadores que, sin tener una prueba fehaciente de que el sistema AFAP dio buenos resultados, porque todos sabemos que dio resultados pésimos, deficientes, para los trabajadores, para el BPS, que lo desfinancia, porque es fácil la cuenta. Si el 15% del Montepío, el 7,5% va para las AFAP y el 7,5% para el BPS hace 26 años, le están sacando ingreso legítimo al BPS. ¿Y cómo se va a desfinanciar si me sacas la mitad? Y con esa mitad yo tengo que administrar todas las prestaciones que tengo de ese trabajador que está pagando el 7,5%, pero que va a tener hijos, le voy a dar subsidio por maternidad, cuando se desemplee le voy a dar subsidio por desempleo, le voy a dar lentes, le voy a dar peluca a las compañeras que tienen cáncer, le voy a dar prótesis a todos los trabajadores que están enfermos y precisan una prótesis, y el BPS no pregunta si aportamos 7,5 o 15. Ahora, el monstruo, ese monstruo que saca esa plata, los bancos, porque repito, porque son los bancos, que saca esos recursos genuinos del BPS, ¿qué prestación dan a los trabajadores y qué ayuda han dado en plena pandemia al gobierno o a los trabajadores? 0 pesos. Es fácil. Ahora, ¿ustedes escuchan hablar de la AFAP? Hablamos de la edad jubilatoria, ¿verdad? De alguna otra cosita, de los trabajadores que van a estar dentro de la edad y los que no, y ya empezamos a dividir trabajadores con trabajadores, ya hicimos un paro de transporte tienen todo su legítimo derecho, pero creo que los compañeros le erraron al bizcochazo. Es una opinión personal y me hago cargo. No podemos ir a decir, bueno, nosotros también queremos jubilarnos a los 60. Tenemos que decir como nosotros. Nadie tiene que trabajar más allá de los 60 años. Nadie. No podemos empezar, bueno, nosotros nos acomodamos acá. Cuando ese tema, que es importante y es difícil, tapa el verdadero tema acá, que vamos a trabajar más, pero vamos a cobrar mucho menos, pero le vamos a dar todos los recursos a la AFAP. En ese anteproyecto, entre otras cosas perversas que tiene, es que hoy, por ejemplo, miren cómo es, hasta los 71.000 pesos, como decía Karina, solo aportamos al BPS, y aún así hay un montón de trabajadores, miles de trabajadores que están aportando a la AFAP sin estar obligados, mediante engaños, presiones indebidas, etcétera, etcétera. A los 71.000 y pico pasamos obligatoriamente a la AFAP, mitad y mitad BPS, mitad AFAP. Cuando llegamos a 215.000 pesos, no se aporta absolutamente nada. Ahí la solidaridad tiene un precio. Somos solidarios hasta cierto punto. A 215.000 pesos en adelante no se aporta ni al BPS ni a la AFAP. Se puede aportar voluntariamente a la AFAP. Está diseñado para eso, pero no al BPS. Imagínense quiénes están en esa franja, ¿no? Por lo menos toda la clase política. Todos están en esa franja. Son esos que van a votar, a tener la responsabilidad de votar con su situación privilegiada, van a tener que votar por la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, a que lo van a jorobar, pero de una manera impresionante. ¿Ah? Este proyecto mantiene los 215.000 pesos de no aportar. O sea, obviamente, el que gana más de 215.000 pesos, bueno, puede invertir, puede ahorrar, tiene su futuro asegurado. No tiene que ir al BPS para nada, ¿verdad? Entonces, pero miren lo que es, como dijeron los compañeros, de 0 pesos ganás 10.000 pesos, jornales solidarios, por ejemplo, entras en una FAP. Hasta
134.000 pesos, casi 135, régimen mixto. Miren qué beneficio, ¿no? Ahora ya no es el 7,5, el 8% le damos medio punto al BPS, el 8% al BPS y el 7% a la SAFAP. Pero cuando el trabajador, o sea, los que más ganan acá y más pueden aportar a la seguridad social, llega a 135.000 pesos, el 15% va a la SAFAP. Ya ahí introducen que la seguridad social solo va a ser por AFAP, como lo que están queriendo derrotar en Chile las AFP, que eran solamente aportar para las AFP todo, no hay sistema mixto en Chile, es peor que nosotros. Bueno, eso es lo que dice el anteproyecto. Entonces, es obvio, es para profundizar los beneficios del sistema financiero, de los bancos, que tienen otras prebendas, y no me quiero extender porque tiene bastantes prebendas. Estuvimos investigando con compañeros de AEMU, porque la verdad que ni a TCS ni a AEMU nos habíamos dado cuenta lo que hay detrás de los préstamos del BPS, que ojo, son legales, todos estamos hablando de leyes. También fue legal la esclavitud y la pena de muerte. Bueno. Entonces, ¿vieron los préstamos del BPS? Es el BPS que presta, porque es el BPS que hace todo el trabajo gratis para la SAFAP. Detrás del BPS, encaramado, porque esa plata es de la SAFAP, no es del BPS, el BPS presta, cobra sus intereses a todos los jubilados y pensionistas y trabajadores que sacan préstamos. ¿Y qué sucede? Una competencia desleal con el Banco República, que tiene el crédito social, el histórico crédito social de los préstamos a los trabajadores y a los jubilados, con la gran diferencia que el Banco República sus utilidades las vuelca, que no son pocas, a rentas generales, con lo cual también vuelve a la seguridad social. ¿Y la SAFAP dónde vuelcan eso? Que saca de los préstamos disfrazados detrás del BPS. Itaú tiene un conglomerado que es, digamos, la Unión Capital. Vamos a empezar por lo primero. Unión Capital es subsidiario de Itaú y de OCA. Así, cuando OCA, que seguramente todos los uruguayos tenemos OCA, nos ofrece esos préstamos, también es parte de esa plata nuestra que está girando en el mercado financiero. ¿Es perverso o no es perverso? Es dantesco. Entonces, nosotros, desde el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, con la TCS liderando ese movimiento, un movimiento que fue lanzado y creado el 18 de mayo de 2021, que hemos recorrido, como decían los compañeros, plazas, cooperativas, ciudades, fábricas. Nos están invitando en estos últimos días a asambleas en fábricas, compañeros, en fábricas con muchachos jóvenes, que la verdad que es una alegría, de compañeros jóvenes que se están indignando y se están preguntando por qué nadie nos decía eso, por qué no nos dicen esto. Entonces, la militancia que hoy está en la calle, poca, pobre, con un montón de dificultades, es la del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que vamos a todas las radios del interior, por supuesto no tenemos acceso a los medios de comunicación masivos, y como decía Karina, qué suerte que nuestro proyecto llegó al PCLT y se aprobó por unanimidad, pero falta militancia, compañero, falta apoyo, falta ayuda. Los compañeros del Mondes, el fin de semana pasado, hicieron una pintada extraordinaria alrededor del Palacio, que es donde vamos a tener que ir a movilizarnos cuando la calle lleve el proyecto al Palacio Legislativo, y fue tapado inmediatamente por el Partido Nacional, se volvió a pintar y hoy está tapado por una pintada del Zunca que la verdad que no es nada urgente ni nada actual. Es una reflexión, lo dejo esto como una reflexión, porque nosotros los trabajadores, la clase trabajadora, estamos frente a un embate del capital internacional, estamos frente a un embate de los poderosos de este país y no tenemos el derecho, ni tenemos que tener la estupidez, y perdonen lo que digan, de estar divididos entre nosotros. Tenemos que enfrentar
enfrentar, todo el pueblo uruguayo tenemos que enfrentar este proyecto. Nos toca absolutamente a todos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. El pueblo, la clase trabajadora, es la mayoritaria, los privilegiados es el 1% del país. Y vamos a dejarle ese campo al 1% privilegiado peleando entre nosotros si tenemos este muro y el otro, y a ver si ATCS está. ATCS está en el PCNT, el Mondes fue lanzado por ATCS, que no quede ninguna duda, y yo como sindicalista de este sindicato de hace casi 40 años, la verdad que tengo una gran admiración y un gran respeto por los compañeros del Mondes, porque los compañeros del Mondes son jubilados, son vecinas, amas de casa, sindicalistas, estudiantes, cualquiera que esté en un barrio, son militantes del Mondes, no se pelean entre sí. Entonces, nosotros exhortamos a los que están acá que transmitan a sus compañeros, y ojalá, por eso les digo, vinieran más, tenemos que estar unidos por esta arremetida del gran capital. Tenemos que estar unidos sin diferencia ninguna. Acá no puede haber partido político ni bandera política. Tiene que haber una sola bandera, que es la defensa de la seguridad social. Y dejo acá, no los quiero aburrir más, pero también esta reflexión. ¿Por qué nos sucede esto? Justamente por el tema de la AFAP. Ni a ninguna de las dos, y lo digo claramente, yo soy muy franca, ninguna de las dos coaliciones, ni la de gobierno ni la de la oposición, quiere tener ese problema en discusión. No lo quiere poner sobre la mesa. Si no, la AFAP ya no estaría en nuestro sistema. Entonces, el tema AFAP, que lo que más denunciamos, más acentuamos en la denuncia, porque es realmente para denunciar y fácilmente comprobable, es una piedra en el zapato que está poniendo el Mondes, sobre todo, a toda la sociedad uruguaya. ¿Y saben cuál es el resultado? Cuando vamos y hablamos con la gente, el pueblo uruguayo no son idiotas, la gente entiende, se revela y quiere luchar. Así que los invitamos a todos a unirse, a estrechar filas, a no tener diferencias, a que todo el movimiento sindical cumpla con la resolución unánime del PCNT, que no solamente votó el proyecto alternativo, sino que también votó un plan de lucha. Bien, ahora tenemos un paro el 15 de septiembre, pero no alcanza, compañeros. No alcanza con un paro. Hay que salir a la calle, hacer movilizaciones, hacer pintadas y llevar a todos nuestros compañeros la denuncia de lo que nos van a hacer y la gran responsabilidad que tenemos para nuestros hijos, para las futuras generaciones que van a ser los más afectados. Muchas gracias. Bueno, abrimos espacio de preguntas. Si alguien quiere... No pasa nada. No. Adelante, compañera, que yo estaba acompañando nada más. Compañera a full, para que no la conozcan. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer esta instancia, agradecerles realmente porque es un placer escucharlos. Es imposible que de la manera que tienen de transmitir no se pueda entender esta realidad y qué es lo que va a pasar. Sinceramente, como sindicato, me molesta mucho que realmente otros sindicatos no pongan las barbas en remojo, no se pongan a discutir esto y formar parte de esta lucha. Creo que como sindicato, pensando en qué es lo que podríamos hacer, bueno, acercarnos a la mesa representativa, exhortarlos, por lo tanto, lo que tenga que ver con AFUR, de qué manera poder sumar para que se puedan comprometer. Entonces considero que, bueno, ingresar por medio de la mesa representativa, y no tan así también, porque el martes tenemos una reunión que se citó a todos los sindicatos, sobre todo la representación del interior, en pos de poder organizar el paro del 15, que verdaderamente tendría que ser una movilización masiva. Muchas veces, todos más acá vamos allá, con toda la problemática que tenemos, los recortes que hay, cada uno está pagando incendios, ¿no? En varios lugares estamos apagando incendios. Y claro, y hay una realidad, hay pocos militantes, la gente o está con el doble trabajo, la familia, es complicado porque
de lo que es el presupuesto y la repartición salarial y bueno, y los recortes de derechos internos, ¿no? Que suceden a nivel interno. Muchas conquistas que hemos tenido y que lamentablemente tenés que estar tratando de ver cómo hacer para frenar y que no te los corten. Y claro, no das abasto. El problema es que también entendemos que muchas personas considero que ven el aquí y el ahora y más nada. Entonces aquí ahora se solucionó y ya está. Y lamentablemente, bien lo han mencionado, no es algo que sea ya, esto va a venir, va a llegar y bueno, cuando vayas a hacer el trámite te vas a dar cuenta que ay, ¿por qué no los escuché? Ay, ¿por qué no hice nada? Entonces, por lo pronto, como sindicato me comprometo a acercarme a todos aquellos sindicatos que sí, levantaron su mano y pusieron el voto y dijeron, bueno, no, esto no lo queremos, bueno, esto no lo queremos, esto no lo negociamos, esto no es negociable, ¿no? Y bueno, tratar de sumar compañeros. Se hizo una charla que tuvo lugar en AFUR, quizás, bueno, hacer un esfuercito más y invitar a todos los sindicatos uno por uno, y volver a hacer una charla, se me ocurre. También quizás por medio de los medios de prensa a los que nosotros accedemos para cuando tenemos que acercarnos por diversas razones, ponerlos arriba de la mesa y también capaz hacer una conferencia de prensa, algo de eso, porque realmente no podemos seguir estando tranquilos. Y es verdad que son pocos, ¿tá? Pero las cosas hay que hacerlas. Por ser pocos no podés dejar de hacerlas. Si vos tenés arriba de la mesa una problemática que verdaderamente va a coartar las libertades de todos, es imposible mirar para el costado. Yo hace muchos años que milito, siempre estuve en los sindicatos de base, más que nada en los centros de base. Hace 2 años que estoy en la mesa representativa de AFUR, estoy como secretaria del Interior y trabajo en Rocha, en la Universidad de Rocha. Y bueno, sí, la particularidad de que, bueno, no me tocó a mí todavía, entonces está, ¿no? Con respecto a esto, lo mencionamos la vez anterior, las personas estaban haciendo, por eso cuando dijo Marita, estaban haciendo a ver si me tocaba o no me tocaba según la franja, y es tristísimo, porque no es solamente te toca a ti, ese nos toca a todos. Entonces, creo que de ahí se tiene que partir. Y bueno, por lo pronto ponerme a disposición, entiendo que bueno, han llevado adelante todas estas charlas y bueno, acercarse al interior y bueno, todo lo que conlleva, porque realmente es bastante cansador, bueno, el tema de lo que es los gastos, pero bueno, saludar que se siguen haciendo y bueno, tratar de sumar compañeros y lo poquito que podamos hacer nosotros dentro de las posibilidades que tengamos, bueno, acercarnos y acercar compañeros a esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, si algún compañero de los que está presente quiere hacer alguna pregunta, intervención, quedó alguna duda, adelante compañero. Gonzalo, ¿tenemos otro micrófono inalámbrico? Podemos probar con este y ahora Bueno, gracias Gonzalo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Rodolfo García, pertenezco al sindicato del frigorífico Canelones Sofita y un poco nosotros hemos participado de actividades del Mondes. Estuvimos el pasado 18 de mayo en el aniversario del movimiento y también estuvimos cuando la entrega del documento a Casa de Gobierno. Hemos participado en actividades en viales a nivel barrial. Creo que un poco la duda que tenía es en relación al tema de la AFAP, justamente, porque yo en el año 98, por ejemplo, de oficio, me incorporaron a la AFAP. Hoy nosotros, fruto de nuestra lucha en el frigorífico Canelones, más allá de todo lo que hemos pasado y que nuevamente somos usuarios del BPS, nuevamente estamos en el seguro de paro, fruto de nuestra lucha hoy estamos en esos 70.000 pesos nominales. Pero también recuerdo que en el año 98, inclusive había un pegotín, seguramente quienes están en la mesa, Marita debe acordarse, que era un
planteando y que íbamos a ir hacia una instancia de recolección de firmas que finalmente no se concretó. Y después las AFAP se instalaron en el tiempo. Nosotros, por eso decía lo del 18 de mayo, creo que Bertón y inclusive la compañera Karina fueron muy claras en relación a que la AFAP es un cáncer de cuadro letra, que es lo que realmente desfinancia la seguridad social. Y un poco, nosotros también señalamos la preocupación de la compañera yendo un poco hacia atrás, porque en estos días hemos tenido la posibilidad de charlar con muchos sindicatos, invitar a compañeros no solo de los frigoríficos, sino también de la actividad pública y privada, y nuevamente observamos que es cierto, como dices tú, que somos pocos, hay muchas actividades, se está respaldando el tema de las ocupaciones, sabemos todo, pero hoy quizás siendo una actividad más destinada hacia los gremios, y aunque están muy bien los compañeros de distintas agrupaciones barriales, hoy no somos todos los que deberíamos ser del movimiento sindical. Y creo que es un tema que cuando uno habla con los compañeros de trabajo, a pesar de lo que ocurrió con la LUC, todo el mundo decía, bueno, esto es un tema que si no, nadie quiere que le suban la edad, y que entonces todos nos vamos a movilizar. Pero llegado el momento, vemos también que hay sindicatos, inclusive nosotros, nuestra propia Federación de la Carne, que está buscando caminos por otro lado, conversando inclusive con gente que tiene responsabilidad en el PCNT para quedar afuera de la reforma, cosa que realmente no tiene ningún sustento, porque inclusive, y hemos leído la ley, quizás no la manejemos técnicamente como los compañeros, pero por ejemplo, seguramente cuando suba la expectativa de vida, también los compañeros del CONCE, también los compañeros rurales queden afuera y sean incluidos en esta reforma. Entonces digo, tomando en cuenta que si bien son muy importantes las actividades, y ustedes saben bien todo acá, que el SOFRICA es un sindicato que pelea en la casa, pero que hoy en día inclusive tenemos la convocatoria que seguramente se abra en septiembre, que realice el MONDE cuando ingrese en el Parlamento. Hoy nosotros, como decimos en el trabajo, no estamos movilizando ni medio millón ni 1 millón de compañeros. Entonces el tema del plebiscito como herramienta, como elemento táctico, me parece un elemento importante a tener en cuenta, y un poco la pregunta era eso, tenerlo en cuenta y que no nos pase lo del año 98 o 99. Pues yo estaría por acá. Gracias. Bueno, si será atendible esta situación, gracias compañeros, por supuesto, por estar siempre y en todas, porque justamente la rama de actividad de estos compañeros hace que ellos, cuando llegan a los 50 años, ya tienen algunas operaciones por enfermedades profesionales. Por eso tienen un tratamiento diferencial con servicios bonificados. Estudiando un poco los tratamientos diferenciales, también nos encontramos con que la industria de la carne es uno de los casos en los que industria y comercio aporta mucho menos que lo que aporta el sector público, que es el único que aporta más que los trabajadores. Concomitantemente con eso nos encontramos con la sorpresa de que los compañeros del frigorífico Canelones están en seguro de paro, en época de exportación récord de carne y de ganancias extraordinarias para ese sector. ¿Alguien le puede explicar a estos compañeros que están en el seguro de paro cuál es el motivo real por el cual los mandan al seguro de paro cuando están teniendo ganancias extraordinarias? Cuando hoy se conoce la noticia que se depositaron 40.000 millones de dólares en bancos extranjeros, en cuentas de ciudadanos uruguayos que seguramente integran el 1% del que hablaba la compañera, ¿no? ¿Cómo puede ser que en plena pandemia las mutualistas que gozan de buena salud, no los que asisten sino los que las tienen, están exoneradas también de aportes patronales, y en plena pandemia despidieron trabajadores de mayores salarios para ahorrar, cuando no estaban atendiendo a nadie más que cuestiones urgentes? Porque ustedes saben que se postergaron cirugías,
se postergaban análisis comunes, si no tenías un problema de COVID, no fueras. Era todo por teléfono, era la telemedicina. Entonces, no solo están exonerados, también hay que saber que el BPS le transfiere cuantiosas sumas de dinero por mes por las cápitas de cada uno de los trabajadores según el valor que esa persona tenga por la edad y el sexo. Entonces, contestándole al compañero el tema de la SAFAP, con un agravante. Están en el seguro de paro y le siguen cobrando comisión. Y si quedan sin trabajo, también les van a cobrar comisión, aunque no ingrese ningún dinero extra. Una pregunta para todos ahora. Si a nosotros nos dan a elegir entre el Banco de Previsión Social, que jamás en la historia de este país ha dejado de pagar una prestación, y tener la plata en la SAFAP, que ahora van a estar habilitadas según el anteproyecto, si es que se vota como está, a invertir en el extranjero, ¿dónde elegirían los trabajadores poner su dinero? ¿En el mercado que invierte a la pérdida o a la ganancia según fluctúen los mercados internacionales? ¿O en un banco de previsión social que debería de ser más fuerte que todos los bancos juntos de este país y que los bancos extranjeros que han metido las manos en el dinero de los trabajadores? La pregunta es concreta, es clara, es simple y creo que no amerita mucha discusión. Pero la verdad es que hay que plantar la semilla de la duda. Y sinceramente, se había avanzado en derechos con el subsidio especial por inactividad compensada, porque se entendía que un trabajador a los 57 años ya casi que no podía conseguir trabajo. Y se compensaba cuando lo despedían el año de seguro de paro y con 58 años de edad y 28 de servicios, estaba como suspendido cobrando una pasividad hasta que configuraba causal a los 60 con 30. ¿Esto qué va a pasar ahora? Habla algo el anteproyecto, no me voy a adelantar a eso. Pero ya vimos hace años que este problema era conflictivo, más que nada para el sector privado, que la pelean todos los días. ¿Y qué vamos a retroceder en eso? Así como estamos retrocediendo los años que le vamos a pagar a una viuda o a un viudo su pensión por el cónyuge o concubino fallecido, le ponemos un lapso de tiempo y después de pasado ese tiempo, ¿qué pasa si era el único sustento de la familia? Avanzamos en políticas de género también. 1 año por cada hijo nacido vivo. Ahora resulta que el proyecto maravilloso te da 2 y tu hijo es incapaz severamente, solo severamente. Y encima va a tener que negociar con la madre o el padre quién se queda con esos años si a los 2 le falta la historia laboral. Esto se hizo por una política de género, porque las que menos tenían historias laborales completas eran las mujeres. Ahora resulta que emparejamos todos en una cuestión de igualdad, cuando sigue siendo el mayor peso de cuidados cargado a las mujeres. Por supuesto que hay excepciones, pero todavía nos falta avanzar mucho como sociedad, porque también puede ser que las madres tengamos otro lazo con el niño y queramos ser más controladoras, no lo dudo eso, porque me incluyo, pero capaz que el niño necesita más a la madre, sobre todo cuando recién nace. Entonces estamos poniendo en tela de juicio cuestiones que no deberían de estarse discutiendo. Y se mencionan en este anteproyecto como algo positivo. Y eso nos va a poner en contra como sociedad. Porque nos pone en contra, por ejemplo, a los abuelos con los nietos. Enfrenta generaciones. Y voy a traer a colación algo que me pasó el otro día. Estaba el defensor de esta ley hablando y da un ejemplo el hombre. Y dice, no, porque una trabajadora en servicio doméstico que gana 20.000 pesos se va a jubilar con esos mismos 20.000 pesos.
Y aunque no gane 20.000 pesos, igual se va a ir con un mínimo porque le vamos a dar un complemento, un suplemento, se llama suplemento, para que tenga un retiro digno, una jubilación digna. Pero aquel trabajador que gane 70.000 pesos se va con 38. El suplemento es de 2.300 pesos. Entonces estábamos escuchando el noticiero, se estaba diciendo eso, y mi compañero me dice, pero a mí me sirve. Lo miro y digo, pero a mí no. ¿Se dan cuenta la lógica perversa que en la casa de uno que milita todos los días tiene al enemigo al lado? Y no sabía si reírme o llorar. Y ahí le dije, bueno, dame un ratito que ahora yo te explico porque sinceramente me dejaste helada. No sé ni qué contestarte, pero bueno, pero hablamos y te explico cómo es, porque realmente si pensás que con tus 20 y con mis 36 vamos a sobrevivir en la vejez, me parece que te equivocaste. Pero bueno, ¿a qué nivel de problematización lleva este anteproyecto para que reflexionemos que dentro de una familia de dos hay conflicto inmediato? Eso es lo que tenemos que entender. Definitivamente eso es lo que tenemos que transmitir. Nadie puede trabajar más allá de los 60. Hay un tratamiento diferencial para aquellos trabajadores que por la naturaleza de su trabajo tienen tareas específicas que vulneran su salud, que perjudican su entereza, su intelecto, estamos hablando de docentes también, ¿no? Y nadie puede salir solo a la calle a defender su propia rama de actividad. En ese sentido, bueno, agradezco la pregunta del compañero y justamente quería hablar del tema de la carne porque fue una de las cuestiones que se puso arriba de la mesa en estos días del número de importación, de exportación, a la vez que se trae carne del Brasil, ¿no? ¿Cuántas contradicciones que tenemos en el Uruguay? Somos 3 millones y algo, no nos podemos poner de acuerdo en nada, ¿no? Algo habrá detrás, algún interés habrá detrás. Por supuesto que conocemos a la empresa que emplea a los compañeros y no nos sorprende nada. Y esto no es de ahora, viene de antes. Tampoco es un problema nuevo, ¿no? Bien. El tema del vínculo con la FAP y el plebiscito, sí. Acá hay una discusión que hay que dar, por eso esto es una charla, debate, por eso queremos escuchar opiniones. Yo entiendo lo que el compañero dice, que no hay músculo militante, pero algunos compañeros ya que peinan canas nos han llamado la atención diciéndonos que no puede ser por la vía administrativa, que debería de ser en la calle porque está harto de juntar gentes. Creo que en eso tenemos que ponernos de acuerdo, porque la única manera de eliminar la SAFAP por la vía administrativa es juntar firmas para un plebiscito, dejarlo establecido en la Constitución. Es la única forma, no hay otra. Administrativamente. Ahora, si crece la presión social, si todos nos ponemos de acuerdo, estaríamos obligando al sistema político a que tenga una postura consolidada al respecto. El tema es cómo logramos esa masa de militantes para no tener que recurrir a juntar firmas. Yo, por supuesto, que si me dan a elegir, prefiero la lucha en la calle. El tema es cómo lo logramos. Creo que tenemos que sentarnos todos a pensar cómo llevamos toda esta discusión, cada uno a su sindicato, a su barrio, a su cooperativa de vivienda, a su familia incluso, porque yo le tuve que explicar ese día a mi esposo que estaba equivocado. Entonces, esas son las dos opciones. Somos nosotros los que tenemos que tomar la posta y decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar. No hay otra forma. ¿Alguna consulta, pregunta que haya surgido, alguna intervención que quieran hacer, algún compañero? No, yo lo que quería explicitar es que no son contradictorias. Yo creo que hay que movilizar mucho para que un referéndum o un plebiscito, lo que sea, tenga una resolución favorable al pueblo, ¿verdad? A la clase trabajadora y al pueblo. Ahora, de todas maneras, sin movilización, digamos, no. O sea, yo para mí el eje principal es la lucha en la calle, tratando de hacer retroceder a las clases dominantes y
después si la solución tiene que ser por vía administrativa, se verá, pero si no empezamos a luchar y no convencemos a las organizaciones sindicales que hay que meter carne en el asador, ya que tenemos el proyecto alternativo, digamos, creo que pasa por ahí. Yo quería decir una cosa respecto a lo que dijiste que fue en el programa, el cuadrito que sacó Saldain en todas las voces. Resulta que hay una nota de Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores, que se reunieron, creo que fue el 4 de agosto. Después de ese programa se reunieron en el Ministerio de Trabajo gente del PCNT, del equipo de representación de trabajadores, con Saldain. Y ahí hay una nota, yo leí de él, diciendo Ramón Ruiz, que a él le había, como a vos, viste, todo lo que veíamos del BPS, veíamos esa tabla y decíamos, no, con 20.000 pesos nadie se jubila con 20.000 pesos. Y que tuviéramos, ojalá tuviera una tasa de reemplazo, el promedio jubilatorio es 100%. Me chocó esa tabla, a todos nos chocó, entonces Ramón Ruiz lo estudió con sus asesores y vio que estaba mal. Y se lo dijo a Saldain en esa reunión en el ministerio. Y Saldain admitió, le dijo así, me equivoqué, la voy a corregir. Resulta que la va a corregir en privado, pero en los medios de comunicación puso, ¿no?, esa tabla y eso para una muestra para que veamos cómo han venido con la propaganda y cómo van a venir. Porque para mí hay dos cosas fundamentales. Primero, el apuro que tiene la calle, que ya todos lo sabemos, que va a ser en septiembre a presentarlo al Parlamento y va. Porque entre otras cosas tiene presiones internacionales. Hay que saberlo. Y por otro lado, que ya anunciaron que van a convencer a la población y bueno, van a hacer una buena propaganda. Por lo tanto, tenemos que prepararnos que esa propaganda, como decía Karina, nos va a dividir, vamos a decirle a la gente que esto es horrible y nos van a contestar, no, pero a mí me soluciona, porque me dan 4.000 pesos más, ¿qué estás hablando? ¿No? Entonces, tenemos que prepararnos y hay que salir sin duda a la calle, porque creo que a ningún gobierno lo que menos le gusta es la gente en la calle. Y por otro lado, decirles que hay otros pueblos que están luchando, entre ellos en España, que van en la tercera reforma jubilatoria y cada vez tienen más años, cada vez se tienen que ser más viejos para jubilarse, y hay como por lo menos 4 grandes organizaciones en España que están movilizándose, y bueno, capaz tenemos que empezar a crear lazos con esas organizaciones que pelean, porque los parámetros de la lucha de ellos es la misma que nosotros, es exactamente igual, porque esto es una arremetida internacional, no es de Uruguay solo. Entonces, empezar a tener lazos con otros, salir a la calle y bueno, y lograr que cuando salimos a la calle y somos muchos, la gran prensa seguro que va. Sí. Bien, dieron un ejemplo ustedes hace un rato de una persona que gana 23.000 pesos o 20.000, se podría jubilar con los 20.000. Pues yo razono de la siguiente manera. ¿Cuánto es la jubilación mínima acá? 15.000 pesos, ¿no? Aproximadamente. Sí. Bueno, si vos te jubilás con 65 años, porque ahí está la trampa, ¿no? Cada año que exceda los 60 años y los 30 de trabajo, si se suman 31 años de trabajo, 61 años, y se va procediendo así sucesivamente, vos llegás a los 30.000, ¿no? Entonces hay que decirle, sí, llegás, pero trabajás 5 años más. Y actualmente llegás y trabajás 5 años. Entonces lo que presenta Saldain, en muchos casos como un logro, son cosas que ya existen, pero para las cuales vas a tener que trabajar más. Digo, ese es un argumento que en casos así por lo menos podemos hacer. Después lo segundo, ¿no? Habría que preguntarse desde un punto de vista de la distribución de la riqueza y aporte a la seguridad social. Desde la última reforma de la seguridad social del año 96 a esta parte,
¿cuánto creció el Producto Bruto per cápita por grupo? Eso se puede medir, ¿no? Producto Bruto, el año 1996, Producto Bruto actualmente. ¿Cuánto creció los gastos de la seguridad social? ¿Cuánto destina la sociedad a la seguridad social y cuánto creció el producto? Bueno, esto es subjetivo, porque eso mide, entre otras cosas, la apropiación que han realizado la clase privilegiada y cuando se señala, por ejemplo, el trabajador ahora se jubila a 60 años. Sí, pero ese trabajador ahora, en los últimos años, está produciendo per cápita mucho más que el trabajador, ¿no?, de aquella época, por la tecnología, por la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Solo que ese plusvalor que se genera se lo llevan otros, ¿no? Entonces hay que también manejar todo eso, porque muchas veces se maneja mecánicamente. Bueno, hay un envejecimiento de la población, ese es el argumento de ellos, envejecimiento de la población, ¿no? Tenemos una cantidad de trabajadores, la pirámide está invertida, sí, pero ese trabajador genera más riqueza. Entonces, se puede perfectamente trabajar hasta los 60 años, ¿no? Y poder perfectamente financiar el sistema, partiendo ya desde el principio de que el trabajo hoy es más productivo, ¿no? Y no aplicar esto que en definitiva entra dentro de los planes de la clase dominante para minimizar el costo del trabajo, ¿no?, a través de la seguridad social y a través de otros mecanismos, ¿no?, y al mismo tiempo mantener la tasa de ganancia, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Por eso este tipo de reformas se aplican en todos los países. Por ejemplo, se aplica en Brasil. Y en Brasil, ¿alguien puede decir que en Brasil la pirámide es igual que Uruguay? Si Brasil, la mayoría de la población es joven, ¿no? Estoy seguro que salen capaz que con el mismo argumento, ¿no? Es decir, es como una receta que se encaja a todos los países más envejecidos y países menos envejecidos. Entonces son cosas que salen. Después yo tengo una pregunta para hacer, que es la siguiente, ¿no?, a los compañeros. El asunto de las excepciones, en particular lo que tiene que ver con el aumento de edad. Sí. A los 65 años se dice que son por ahora los trabajadores rurales y los trabajadores de la construcción. Creo que hay algún artículo que dice que, bueno, que por mayoría, que en este momento la tienen ellos, por supuesto no la van a dar, ¿no?, pueden pedir, algún sector puede pedir, ¿no?, ese impuesto. ¿Es así lo de la construcción, por ejemplo? ¿Es así de que todos los trabajadores de la construcción que tengan menos de no tienen que trabajar los 65? Porque yo he oído una versión que no es tan así. Nada más. Bueno, lo del PBI per cápita no te lo puedo contestar, pero sí te puedo decir que en el 2002 eran 9.000 millones y hoy son 60.000 millones. 2002, 9.000 millones. Hoy, 60.000 millones. Ni siquiera del 96. No te puedo, ese dato no lo tengo. Y no soy economista. Bueno, pero con lo que decía es suficiente. Claro, yo te marco un poco la referencia que tengo, que es de donde saqué. ¿Sabes por qué la saqué de 2002? Porque la transición va del 97 al 2003, el régimen de transición. Entonces dije, bueno, voy a buscar un punto medio y encontré el 2002. Es lo que más sale en la información que hay en medios oficiales de información. Ese no puede. Lo otro que preguntabas es, la construcción como los rurales tienen que computar 20 años en esa actividad y los últimos 8 tienen que ser ininterrumpidos. Si no, no acceden al beneficio de mantener la edad de retiro. Lo otro que plantea el anteproyecto, que por la naturaleza del trabajo otros sectores pueden solicitarlo, y ya te canto cuáles son. Es la salud, es los aliados. No por el tema de servicio bonificado. Me sabía los 5. Porque hablaban de 5 sectores sensibles, pero bueno, se me hizo una laguna, perdón. Lo que sí queda claro, pero muy claro, es que el Estado va a dejar de ser responsable de un montón de gente, porque de esa forma lo que hacen es estabilizar el Producto Bruto Interno, con la profundización de la SAFAP. Y más allá de eso, si nosotros permitimos que estas empresas privadas
algunas de capital público, inviertan en el extranjero, por ejemplo en el mercado europeo, y cae el euro, ¿qué nos va a pasar? No sabemos. Tú vas al BPS y te dicen exactamente los años de trabajo y cuánto te correspondería cobrar. Sin embargo, si tú vas a la SAFAP, la certeza recién la obtenés cuando tienes causal, porque todo lo que es simulador tiene una letra chica abajo que te dice que está calculado de tal o cual forma, que nadie lee. Porque lo que al trabajador le interesa es evaluar sus condiciones en el momento que va a hacer la consulta y no profundiza la consulta y no lee la letra chica, porque para eso están las letras chicas. Lo mismo que el asesoramiento AFAP para la revocación del artículo 8 de aquellas personas entre 40 y 49 años, que la mitad de la población no lo sabe. Tienen entre 40 y 49 años y pueden salirse del artículo 8, no así de la AFAP, esa ley está vigente todavía, la mitad de la población no lo sabe. Pero esta ley lo va a tirar abajo, obviamente. Y una cosa que quiero agregar, si me permitís, nada más. Estaba curioseando el otro día en la página de Presidencia de la República y me encontré con una modificación de la Ley Orgánica Militar del 22 de junio del 2022. Los conmino a que la busquen, la interpreten y me digan qué resultados sacan de eso. Porque según lo que pude ver por arriba, hay un tema de grados y escalafones que los acomodan de forma diferente, y eso podría significar que hayan incluido la caja militar después de tanto que nosotros dijimos que no la iban a incluir, pero que el resultado sea prácticamente nulo en cuestión de números. Porque también lo que se ve mucho es hablar en esa resolución de la ley del 2018, que fue justamente la que hizo el Frente Amplio, sin apoyo del resto de los partidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto se toca la caja militar en esto? ¿Qué tanto se profundiza en la caja militar? Así que si no la tienen, se las paso, la voy a pasar al grupo para que todos hagan alguna interpretación. Fue de rebote que la encontré, pero qué casualidad que un mes antes de presentar el anteproyecto hacen esa modificación. Me llamó la atención realmente. Lami. Yo me quedé pensando en esto de que todos somos sindicatos, todos pertenecemos al PCNT y necesitamos que esta lucha sea de todos, ¿no? Entonces me quedó como la duda de, el PCNT tiene una comisión, o no sé cómo es el nombre, Secretaría de Seguridad Social. Tiene. Sí. ¿Y qué postura tienen ellos? No te hablo del ERT, te hablo de más abajo. No, la misma que nosotros. En lo declarativo estamos totalmente de acuerdo. ¿Y por qué desde ahí no se impugna esto de que todos nos hagamos cargo de esta lucha y la empecemos a masificar y hay como un silencio? Porque en realidad, yo que manejo las redes de la TCS, vos mirás, seguís muchos sindicatos, todo, es como todo lo que sale del Montes y desde acá, con el apoyo de la TCS, que es como muy desde lo más mínimo en realidad, y después lo que ves de propaganda y todo es el ERT. El ERT es la palabra del ERT. Entonces es como, me queda ahí como que hay un vacío desde la figura de la secretaría o lo que sea, de adentro del Bueno, lo que pasa es que el equipo de representación de los trabajadores tiene un equipo asesor muy amplio, ¿no? Después tiene la pata de Costa Duarte, que es la parte asesora en seguridad social, el economista Bobay, por ejemplo. El tema acá pasa porque, bueno, yo creo que ya lo expliqué, pero lo retomo. Cuando arrancamos con la lucha esta de la defensa de la seguridad social, en el 2018 no hablaba nadie de esto. Incluso nosotros que salíamos con algunos compañeros que hoy están presentes a volantear, se nos decía que no era conveniente, que no agitáramos esos fantasmas, que no era necesario. Los mismos que, bueno, que hoy apoyan que haya una reforma desde la oposición, las mismas personas. Entonces, ¿qué pasa? Se priorizó la lucha por la LUC. Después se priorizó el Congreso ¿me entendés? Siempre hay algo urgente que está para importante. Por eso es que yo hablaba de que ATCS no se detiene y no se debe detener. Más allá de que no está violando ningún principio votado en ningún órgano de decisión del Congreso del PIT-CNT ni de la mesa representativa, ni siquiera del secretariado. Pero el órgano máximo de decisión de la Convención Nacional de Trabajadores en estos momentos es la mesa representativa, porque como
Congreso falta todavía para que haya. Así que en ese mismo sentido es que en todas las mesas representativas, como integrante de ATCS, me paro delante de todos y los culmino, los compañeros, a planificar y todas esas cuestiones, pero bueno, todo tiene su tiempo, todo va a su ritmo, por decirlo de algún modo. Nosotros entendemos que el ritmo debería de acelerarse. No por eso estamos diciendo que los compañeros estén equivocados. Ahora, me parece, y esto es a título personal, que la seguridad social transversaliza a toda la población, sea de la rama que seas. Entonces no tendría que haber diferencias en el cómo y en el cuándo, y tendría que hacerse todo conjuntamente. De hecho, el paro del 15 tiene mucho de seguridad social, cosa que saludé en la mesa representativa de ayer, porque venía como la proclama venía como muy lavada, y la verdad que quedé muy conforme, porque lo primero que dice es no aumentar la edad jubilatoria y lo segundo eliminar la CEFAM. Después vienen un montón de otras temáticas donde agrega vivienda. ¿Por qué? Por esto de conformar la intersocial. Eso sí, creo que la TCS va a tener que tener un pensamiento muy firme en el momento que la intersocial empiece a trabajar de la misma manera que lo hizo con la ley de urgente consideración, porque no deberíamos ninguno de los trabajadores transar con un proyecto menos malo, como pasó con la luz, que se convirtió en una ley menos mala. Deberíamos de oponernos enfáticamente a la reforma y no dejar que se vote. Y seguir resistiendo para eliminar las AFAP, sin lugar a dudas, y consolidar derechos para jubilados que queden en la Constitución y que se enmarquen dentro de un piso de protección social superior al que tenemos hoy. Tenía la palabra Ricardo. Sí, yo coincido con la mayor parte de lo que se ha dicho acá. Lo que quería aportar es que, desde el punto de vista de que no es peligroso contraponer los métodos de lucha, ¿no? Para nosotros, hoy tenemos que la lucha que tenemos que dar hoy en la calle, pero ir preparando también el plebiscito. He escuchado y me han preguntado varias veces, otra vez juntar firma, no nos da la nafta, no sé qué, no sé cuánto. La experiencia del pueblo uruguayo no indica eso. Porque los temas, el pueblo uruguayo, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la mini reforma del 94. Fue uno de los resultados más altos en la historia de todas las votaciones que ha habido en el país. Éramos 4 gatos locos. El propio Tabaré Vázquez llamó a apoyar la mini reforma. Todos los partidos, la CUPI de los partidos llamaron a votarla. Eran algunos sectores del frente, de izquierda, radicales, gente que fuera del frente, sindicatos combativos, pero pocos como somos tan pocos hoy, o parecidos. Capaz que éramos un poco más, no sé. Pero la respuesta que dio la gente fue impresionante, porque son temas, hay temas que, vamos a poner un ejemplo. Nosotros con los compañeros de FOSE trabajamos mucho por la ley de riego. ¿Quién entendía la ley de riego? Era una ley que no afectaba el agua potable de la gente, afectaba el riego de la gente pequeña y medianos productores. Nosotros a nivel del interior salimos a juntar firmas en el interior por estos temas, no se juntaba nada, casi nada. Acá, bueno, los sectores más conscientes del movimiento obrero, del pueblo, pero no era un tema. Ahí sí, en esos temas que no son entendidos, tenés que tener mucha fuerza organizada, que es lo que nosotros vimos con la luz. Nosotros apoyamos que fuera parcial, estábamos en contra de todo, pero apoyamos, porque es un tema. Anda a explicar a la gente que vive la delincuencia y un montón de cosas que va a estar 5 años más en cara un tipo que mató a uno, no sé qué. O que le sacaron la gobernanza de la educación y en vez de ser educación pública pusieron educación y sumaron la... No son los temas de una cosa que tiene que ver con las grandes masas. Que es decir, incluso nosotros que fuimos a un montón de ferias, de lo que hablaba la gente en la feria cuando llegaba su importante de la situación económica que está viviendo la gente. No de tal artículo o tal otro. En cambio acá, en este tema, tenemos una cosa muy a favor, que es un tema que afecta a todos los uruguayos y como dijeron ustedes, pusieron suficientes ejemplos
de cómo se comprende esto y cómo afecta, ¿no? O sea, que tenemos una cosa muy a favor, y a la vez el adelantar que acá se va a mantener, como dicen ustedes, mantenerse firme en esta lucha, ir hasta el final, también va a acomodar a otros sectores que bueno, como se dijo acá también, hay sectores que están vinculados a los dos posibles gobiernos que va a haber acá en este país y que de repente, por determinados compromisos o lo que sea, no van a estar de acuerdo con esto. Pero en este caso, yo creo que nosotros tenemos una cosa muy a favor que hace tiempo no tenemos en un plebiscito, como lo tuvimos a favor con las empresas públicas, por ejemplo, algunos temas, me parece que este es uno de los temas. Gracias. Bueno, gracias compañeros por el aporte. Es cierto, la luz tocaba muchos temas, era muy difícil de explicar, se demoró mucho en discutir, muchísimo, demasiado. Realmente creo que con 2 meses menos de discusión y 1 mes más de militancia, capaz que hubiéramos logrado otro resultado. Ahora sí. No, lo que pasa es que a vos 50 queremos llegar, si yo digo algo, Capaz que te moría atragantado. capaz que es un aporte más hijo de un capricho que otra cosa. No. Porque se ha dicho que se todo. Las cuestiones técnicas, nosotros ya tenemos una definición de sofrita, la venimos empleando de la misma manera. Es tanto los líos que tenemos que entrar en los aspectos técnicos de esta reforma es meternos en un brete capaz que después lo utilizan para meter la pata y vamos a quedar como que no queremos saber nada y no es la idea. Entonces nosotros tenemos una definición de ese columnarlo y acumular la mayor cantidad de fuerza, de correlación de fuerza detrás del proyecto alternativo que construyeron ustedes. Eso es una parte. Lo otro es cómo hacer para llegar al trabajador. Hay un tema en común, el aumento de la edad jubilatoria como que le traza todo, ¿no? Al trabajador menos politizado, que menos entiende los símbolos, si te van a aumentar la edad jubilatoria, el tipo paga la oreja. Después anda a pelear con los divisionismos. Nosotros tuvimos no sé si llamarle lío, pero tuvimos una discusión bastante acalorada en el último plenario de la FOICA. La propia directiva de la FOICA, y no es hablar mal de los compañeros, sino que estábamos en posiciones antagónicas, planteaban que se autorizara mediante el plenario tener reuniones con actores parlamentarios para cortarse el suelo. O sea, como un trabajador de la industria frigorífica, es ilógico que el que conoce la industria frigorífica no hay forma. Agata no sé si llegas a los 60, los que llegan a los 60 ya llegan las compañeras mujeres ni que tal vez, tendinitis, como todas esas cuestiones. Ahora, la cuestión es más de fondo. Acá el problema es que se tiene que hacer cargo del problema por la fecha que estamos, por lo que está la ley, el avance de la clase obrera que se tiene que hacer. La primera autocrítica que hay que hacer es en el seno de la clase obrera que aún hoy no sabe ni para dónde va a disparar. Se esforzó, se paró porque se ponen un poco colorados. La burocracia les pesa. ¿Cómo van a defender el aumento de la jubilatoria? ¿Cómo van a seguir defendiendo la AFAP? Esas contradicciones, ¿hasta cuándo lo van a sostener? Porque sabemos, le dicen el movimiento obrero, que somos las minorías las que estamos pinchando y empujando, y un poquito de vergüenza ciudadana tienen también. Porque los tipos van a los barrios también. ¿Cómo van a defender? Ahora, es hijo de las políticas, las distintas políticas que han gobernado este país de conciliación de clases. Se han encargado sistemáticamente en los últimos años de despolitizar la sociedad. Porque un tipo no necesariamente tiene que ser un cuadro, un super cuadro político, pero si comprende cuáles son las políticas a nivel mundial que se despliegan para poder cobrar algo de la propia deuda que ellos mismos generan, entonces sería fácil salir a la calle ahora. Tendremos que estar en este momento ya organizando qué calle vamos a cortar y qué cosas así. Y recién estamos más o menos buscándole la vuelta a ver cómo vamos a hacer para empezar. Pero habla de una política sistemática de entrega, de conciliación de clase, y que la gente no... Yo no creo que los vecinos de mi barrio, los compañeros trabajadores de mi barrio, tengan interés en entregar esto. Es que lo que pasa es que nadie lo preparó, nadie lo formó. Los sindicatos se dedicaron por año a solamente la inmediatez, nos revolvemos nosotros y nada para nadie, y ahora se ven sorprendidos.
Ahora se me sorprendió y a algunos ni siquiera le ha caído la ficha. Entonces, el movimiento obrero que está representado en el PCDT, lo primero que tenemos que hacer, y nosotros que estamos en el PCDT, es decir, vos, los principales responsables de esto somos nosotros. ¿Qué le vamos a decir a los partidos que tienen representación parlamentaria? Si la ley que ellos quieren. Le tocó a este gobierno. Ahora, claro, darle palo a esta coalición es lo más fácil, es más fácil que atraer, no porque están los más nefastos de la derecha rancial, pero también los representantes de los que hoy son oposición impulsaban esta ley. Por lo tanto, si se hubiera dado que el anterior proceso de los 15 años progresistas hubiera estado en el gobierno, también lo hubieran impulsado. Entonces ahí hay un primer elemento que va a ser a futuro con o sin reforma. Porque ahí se va a tener que hacer responsable de explicarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, quién fue el que nos metió este chupo para adentro. Y no bloquear la historia y no maquillar la historia, decir, no, le echamos la culpa a la calle, la colección, a Manini, no. Ahí van a tener que ser varios responsables del Estado. Porque también es hijo de la entrega. ¿Por qué? Uno se trata de mantener en los distintos lugares que va, en lo políticamente correcto, no ser ofensivo, pero llega un momento que ya basta. Alguien va a tener que asumir los costos. En lo nuestro, lo que dice Frica, somos 700 trabajadores, vamos a hacer lo que pueda. ¿No? La idea nuestra no es planchar la historia, sino que hacer reflexiones y nos vamos a ir animando de a poco a por lo menos hacer responsable a alguien de esto, no solamente a los mismos de siempre. Porque hay algunos que están mezclados en las organizaciones sociales, que están en el campo popular, que ahora van a aparecer con algún discurso piola, pero en realidad no hicieron nada ocupando cargo de dirección para preparar la receta del fondo, la receta del Banco Mundial, por lo tanto hablar de la crisis del capital. Y de una vez por todas, ¿cuándo? Porque esto con un paro de 24 horas no se va a resolver, lo saben todo el mundo. Y si vos planteás la huelga general, es muy probable que termine en el lugar de vos hoy en día, porque te van a tratar de loco. Y yo creo que están los elementos objetivos y está tan vigente, más vigente que nunca la posibilidad de plantear en los barrios, en los sindicatos, la huelga general. Parar los medios de producción y decir, bueno, ¿quién es el que maneja acá? Tanto que ahora está con el eslogan barato ese de los del palo en la rueda, ¿cómo es? Sí, los que mueven la rueda. Le digo a mi nieto y se me ríe en la cara, pero eso es una consigna de dónde salió. Acá es el capital, es en una expresión de crisis ya absolutamente descompuesta. El Uruguay llegó a esta reforma, ya le viene llegando a distintos pueblos de América Latina y del mundo. Sí, es parte de la receta, las reformas laborales, las reformas previsionales, pero hay otros países que han tenido levantamientos importantísimos enfrentando esta ley y ha costado vida, ha costado compañeros. Procesos chilenos, ecuatorianos, colombianos. En América Latina tenemos, nos sobran ejemplos. Sí. Francia, España, Grecia. Ah, bueno, arriba. Mira vos, no lo sabía, no estábamos no estaba arreglado esto. Para redondear y no irme mucho por las cuestiones, escuchaba, había algunos planteos muy interesantes, que por lo menos dan para ponerlo a debatir, que son, en Europa, hoy, lo escuché en la 36 esta semana, un corresponsal de la Exposición de Madrid. Ya se está hablando en Europa, porque hay distintas huelgas, distintas manifestaciones enfrentando el ajuste, la cuestión energética, las reformas previsionales. Hay por todo, a lo largo y a lo ancho de Europa, hay huelgas hoy, hay conflictos, están todos tapados por los grandes medios, cómplices de toda esta política, pero se empezaron a escuchar algunas consignas que son muy interesantes y de eso Frica la venimos planteando hace mucho tiempo, la unificación de las luchas. Unificar las luchas y las peleas. No cortarnos solo, son conflictos aislados que terminan todos en derrota. Nosotros ayer acompañamos al compañero postal, a la manifestación, pero ya eso uno ve manifestarnos, hacemos una marcha y entregamos una nota en el Parlamento y le prendemos una vela al santo para que el Parlamento sea una solución. Mueren todos los conflictos, a uno en efecto dominó y no va a quedar nada acá. Unificación de la lucha, lo seguimos humildemente en nuestro espacio, planteando, porque ahí sí tendríamos músculo suficiente para salir a enfrentar la reforma con más contundencia como la que tenemos hoy. Esperemos que están a tiempo.
tocaste el tema de la carne, hoy lo hablábamos con los compañeros. Hay cuestiones que son insólitas, que se dan en esta semana, la importación de carne, que viene de Uruguay, el ministro de la Ganadería, anunciándolo como que era una excelente noticia para nuestro pueblo, carne barata, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, si no razonamos, hacemos razonamientos básicos tal como que esas plantas están a 4.000 kilómetros de Uruguay, por lo tanto hay de flete, porque viene en camión, 8.000 kilómetros de flete. Permiso aduanero, aranceles, más todo lo que generan precio en el medio, y aún así al carnicero le va a dar la oportunidad de tener asado más barato. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hasta que no acabemos con toda esa rosca, pero se va unificando la lucha y generar un programa de sanidad generado por nosotros, por los trabajadores. Porque lo que ha tomado el gobierno hasta ahora, en la historia del presidente de Uruguay, no han encontrado soluciones, porque las políticas de ellos son, ¿cómo lo vende el gobierno esta reforma jubilatoria? Es una política de Estado. ¿Lo vende? Que tiene que haber un gran acuerdo, y está el acuerdo. El acuerdo político está. Ahora, el acuerdo político ese lo tiene con la clase obrera, yo espero que no. Porque lo único que enfrentamos somos nosotros, es decir, estamos de acuerdo, es necesaria la reforma de la seguridad social. Esas políticas no han llevado a esto. Creo que la principal contradicción no está ahí, sino que la tenemos nosotros mismos dentro de la clase obrera, que no hemos sabido cómo resolver un tema tan problemático como es que no peleemos todos juntos y que estemos con luchas separadas y que no haya la comprensión suficiente de esta reforma tan bien explicada por los compañeros que entienden técnicamente el tema. Es imposible pensar que un obrero honesto quiera fumarse esta reforma sin luchar. Algo pasó, algo se generó en ese trabajador que no le permitió tener la claridad política para entender la realidad que estamos viviendo. Y ahí las responsabilidades no son ni de la calle ni de la misma, son nuestras, de los cargos de dirección de nuestra convención, que se han dedicado solamente a no hacer hora para defender a gobiernos que representan a otros y no hacerse responsable a los que verdaderamente representan, que son a las trabajadoras, a los trabajadores, a los que no tienen laburo, a los viejos. Entonces yo creo que como reflexión yo quería tirar eso, porque van a salir, si le instalan la reforma y no la podemos bloquear, después van a salir por todos los medios a responsabilizar al gobierno, no sé qué más, y todos se van a querer sacar responsabilidad de ahí. Ahora yo creo que hay que asumir responsabilidades. De la parte que me corresponde asumo la mía. Pero nada, agradecer el espacio. Con Karina ya veníamos hablando, nosotros vamos a hacer una asamblea en breve por toda la situación nuestra y está garantizado el espacio para acompañar a TCS para que con amplitud, con el tiempo que ustedes necesiten, poder explicarle a nuestras compañeras, a nuestros compañeros más de lo que nosotros ya hemos podido explicar. Así que, gracias. Mike, te voy a decir algo antes que hables. Sí. Otro argumento de lo que tú ya planteabas Sí. es que no solo por lo que genera el trabajador en relación al Producto Bruto Interno no hay que extender la edad. El extender la edad también implica que si yo hoy jubilo a una persona con 60 años y le doy 15.500 pesos, que es la mínima, con los sucesivos aumentos dentro de 5 años va a estar ganando 20.000 pesos. ¿Ah? O sea, cosas simples. Yo creo que tenemos que arrancar por cosas sencillas. La gente va a entender cuando vos le decís trabajar más, pagar más, cobrar menos, y si te corren 5 años, te van a estar pagando lo mismo que habiendo estado 5 años jubilado. No hay mucho más misterio. Creo que la clave de todo esto, y esto me lo dijo un amigo sindicalista de AEBU, de la vieja guardia, nos peleamos muchísimas veces porque es de pueblo y tiene una concepción de clase diferente a la mía, no maneja mucho el tema de la independencia de clase y ese es nuestro mayor problema, pero en el fondo somos muy amigos y podemos discutir frente a frente y cara a cara. Él me plantea su visión, yo le planteo la mía. Y él trata de escuchar, cuando yo hablo me dice, la complicas mucho. La gente solamente te va a entender si vos le hablas de plata.
La gente solamente te va a entender si le decís, hoy te jubilarías con 15.000 pesos, bueno, te vas a jubilar con 10. O si te jubilarías con 40, te vas a jubilar con un 20% menos. Y está comprobado. Ellos entienden números, pero números muy chiquitos. Si le hablamos del PBI per cápita, todo eso, no te van a escuchar. Pasan 2 minutos y ya no te están escuchando. Y yo creo que es la clave y el kit de la cuestión, hablar simple, claro, no usar tanto término técnico, para que te entienda tu vecino, para que te entienda tu familia, para que te entienda el carnicero, el almacenero, y toda esa gente que labura no 8 horas, 14 horas, para mantener un comercio que sí paga impuestos y no está exonerado y capaz que tiene un empleado. Ese sí está generando un puesto de trabajo y a ese no lo estamos teniendo en cuenta. Sin embargo, las grandes multinacionales sí.